Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast Salud Disruptiva, el podcast en el que hablamos de salud de una perspectiva un poco más diferente e innovadora. Mi nombre es David Imbago, soy su host. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un amigo muy querido de Colombia. Es el primer invitado que no está presente conmigo físicamente, sino va a ser una entrevista online, el doctor Daniel Tobón García. Voy a darles una breve reseña de quién es Daniel y luego voy a darle la oportunidad de que se presente también. Daniel está obsesionado con asegurar que cada niña, niño y adolescente pueda tener una vida feliz, saludable y con oportunidades. Es por esto que estudió medicina y 2 maestrías, una en salud pública y una en políticas públicas, y ha trabajado por más de 10 años por la salud y el bienestar de adolescentes y jóvenes a nivel global, regional y nacional, liderando programas en más de 10 países. Daniel es el principal autor del índice Wellbeing, una herramienta con la que se han analizado las condiciones y prácticas de salud y bienestar de más de 5,000 colegios en Colombia, Jamaica y otros países. Finalmente, en 2022, Daniel salta a dedicarse completamente al emprendimiento y funda Wellbeing, una startup social que usa tecnología y la evidencia para poder mejorar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en la etapa escolar. Daniel, esa es suficiente de mi parte. Ahora sí, te doy la palabra a ti. Cuéntanos un poquito más quién eres, qué nos puedes contar un poquito más de ti. Gracias, David, qué rico, la verdad, me encanta estar aquí, muchas gracias por la invitación. Colegas desde hace mucho rato, entonces, qué lindo poder hablar de otros asuntos. Em, bueno, creo que para decir algo distinto y no lo que realmente se cuenta de uno en estas reseñas, en estas videos, yo creo que yo soy una persona que todos los días está tratando de buscar cómo mi presencia en este planeta, que no pedí, que no sé por qué se dio, no me puedo explicar. Por, digamos, por qué a veces como que no le encuentro sentido, busco que todos los días mi presencia en este planeta sea divertida, sea entretenida y sobre todo que tenga el sentido, como que tenga algún propósito. En los días, yo soy una persona creo que muy existencialista y tengo muchas ocasiones donde me pregunto, ¿para qué? O sea, por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Será que todo lo que hacemos vale la pena? Y frecuentemente llego a algo que me justifica absolutamente todo y es como cuando uno, no sé si te ha pasado, cuando uno está en la calle caminando solo o está en cualquier lugar y uno ve a una persona que es desconocida, completamente desconocida, y uno le sonríe a esa persona y esa persona le sonríe a uno de regreso, de vuelta. Sí, Y a veces como que eso lo justifica absolutamente todo. El impacto que una acción tan pequeña como esa puede tener en la vida, en el día y en la existencia de otra persona, para mí lo justifica todo. Entonces, soy una persona que creo que todo el tiempo se está preguntando por qué estamos acá y cómo hacemos que nuestra presencia o mi presencia particularmente sea entretenida, que no, este camino no sea un camino de sufrimiento, no sea una carga, aunque a veces pareciera así, y que tenga propósito. Y entonces eso me hace ser una persona como muy apasionada por lo que hago, como que me comprometo con toda. Soy una persona además que tiene 1.000 ideas al día o a la semana. Y todo el tiempo está intentando como aprender y ser mejor en lo que hago. Sea meditar, sea escribir, sea mi trabajo, lo que sea, cómo lo puedo hacer de una mejor manera. Entonces eso para contarles un poquito más sobre mí, más allá de las credenciales y los bombos y platillos que claro. estamos acostumbrados a mostrar. Ay, qué buena manera de presentarte, Daniel, porque claro, o sea, como tú dices, los credenciales, algo que pues lo podemos buscar en internet, pero saber ese tipo de cosas de Daniel en esta entrevista, creo que, en este podcast, creo que es el plus, ¿no? De qué no voy a encontrar en tu LinkedIn o en tu CV, que qué puedo aprender de ti hoy. Me pareció increíble lo que dijiste de que tu día a día en este mundo que nadie pidió estar, como tú dices, y que pues con todo lo que pasa cada día, cada uno se pone más como que, what está pasando. ¿Cómo puedo hacer que esta existencia sea más divertida, entretenida y pues que valga la pena, ¿no? Algo que me parece muy curioso de tu biografía y que siempre me llama la atención es como Daniel está obsesionado con, me da mucho esta vibra que tú dices de la pasión que tienes sobre algo, que acabas de mencionar, ¿no? De las 1,000 ideas. Entonces me parece increíble cómo puedes traducir eso en acciones buenas para la sociedad, para algo muy puntual como salud y bienestar, que me parece genial. Pues ya nos conocemos tú y yo desde hace, no sé, 10 años tal vez, creo.
desde que estábamos estudiando medicina, pues estoy en Colombia, yo en Ecuador, y pues por cosas que hacíamos de diferentes asociaciones, nos conocimos, creo que fue en Cali cuando te conocí la primera vez. Y pues qué bueno que ahora podamos no reencontrarnos físicamente, pero reencontrarnos aunque sea online para poder tener esta conversación, y que esto espero que le sirva a la gente que escucha este podcast. Pero vale, Daniel. Ahora sí, yendo un poquito más en detalle al tema de tu, de tu biografía, ¿qué te motivó inicialmente a centrarte en algo tan específico como es salud y bienestar de niños, niñas y adolescentes? Porque, a ver, salud en general es gigante, bienestar es el más grande aún, pero bueno, ya, si nos vamos a algo más específico como poblaciones en particular, ¿tuviste alguna motivación especial o algo que te llame más la atención de este grupo para que te hayas enfocado ahí? Y hay un par de razones. Y claro, a medida que uno se va haciendo más viejo, todo va teniendo más sentido, pero cuando uno lo va viviendo, uno como que no se explica muy bien. Y yo creo que esto empezó, creo que por mucho tiempo creí que era como casualidad. Yo decía, esto es como lo que la vida me está poniendo al frente, básicamente. Entonces yo era estudiante de medicina y estaba súper interesado y estaba en ese momento obsesionado, no por la salud y el bienestar de adolescentes, sino por encontrar mi pasión. Yo entré a hacer medicina y yo dije, no puedo ser un estudiante de medicina cualquiera, o sea, no puedo ser un médico cualquiera, tengo que ser algo distinto. Y las notas y las buenas notas no van a ser suficientes. Como, ¿qué me va a hacer, eh, digamos, como distinto a los demás? Y cuando entré y me vinculé a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de Risaralda, que es la Asociación Científica de Estudiantes de mi universidad, empiezo a tener como algún tipo de roles y haciendo, digamos, como voy creciendo en este, digamos, como en este movimiento de estudiantes de medicina. eh, Cuando es muy interesante porque cuando yo fui presidente de ASEMCOL y empecé a tener como una presencia en espacios globales, el primer espacio al que fui, digamos, como formal de Naciones Unidas fue la Asamblea Panamericana Sanitaria, que es la Asamblea de la Organización Panamericana de la Salud. Y de manera muy coincidencial hice una intervención a nombre de los estudiantes de Medicina de las Américas sobre salud infantil, pero yo no la pedí, yo no la busqué, sino como esa fue la que me tocó, salud infantil. Entonces hice una intervención sin saber mucho al respecto, yo ni siquiera había pasado por pediatría en ese entonces. Un año después voy a la Asamblea Mundial de la Salud y empiezo con la IFMCA, con la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, y ahí me empiezo a vincular en temas, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, haciendo un poquito de ciencia política, pero ahí, digamos, fue la primera vez que la IFMCA hizo una Asamblea Mundial para la Salud, específicamente para jóvenes. Entonces, yo ahí estuve muy involucrado en el desarrollo de esa primera versión, y el año siguiente, bueno, y me salió mi primer trabajo. En esa primera viaje a Ginebra, ese primer viaje a Ginebra me salió mi primer trabajo, y ese trabajo era de investigación en Colombia, analizando cómo las políticas de salud impactaban las vidas de los jóvenes. Yo decía, bueno, como que aquí, esto, como que algo, hay algo que me sigue llevando como el tema de la juventud, bueno, muy interesante. 2014, entonces después empiezo yo a hacer esta investigación, publicamos un libro y en el 2014 me invitan de la OMS a presentar los resultados de esa investigación en el lanzamiento del informe de la salud de los adolescentes del mundo. Entonces es como, ok, bueno, vamos a seguir poniendo este tema aquí sobre la agenda y empezamos a hacer, además, fui a la Asamblea Mundial de la Salud además con una agenda como mucho más intensa. Creo que yo ya no era estudiante de medicina, ya hacía parte de Youth Coalition, de la Coalición Juvenil por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y ahí iba liderando unos temas, eh, iba liderando, creo que sí, yo justo ahí me iba a graduar de medicina, entonces estaba como en esa intersección entre AFMC y Youth Coalition, y ahí estuve liderando la línea de trabajo de salud de adolescentes y jóvenes. Entonces, en ese año se sacó la resolución para la salud de los adolescentes en la OMS. Entonces yo decía como, o sea, en la vida me sigue poniendo este tema al frente, pero yo no entendía por qué y pensaba que era pura casualidad. No voy a hacer la historia corta porque yo a veces me voy por las ramas, cuento demasiados detalles. Entonces, paso a paso, como que el mundo laboral me ponía el tema de adolescencia y juventud, de adolescencia y juventud. Yo empecé a trabajar en eso y hacía, digamos, trabajando por todo ese tiempo en ciencia política, con Youth Coalition apenas me gradué.
y después pasé a hacer un tema más como de consultoría en programas y proyectos relacionados con la salud de adolescentes. Entonces, hasta ahí todo muy bien, y ahí empecé a hacer como otras cositas. Trabajé en salud y posconflicto. Colombia, tú sabes que ha tenido un conflicto armado por muchísimos años. Ahí lideré como la construcción de un protocolo de atención en salud para las víctimas del conflicto armado. Trabajé en temas de sexualidad y género, muy enfocado en la juventud. Eh, Entonces eso parcialmente explica yo por qué trabajo en salud de adolescentes y jóvenes. Parcialmente, y te digo por qué parcialmente, y es que mientras todo esto pasaba, era como una época de alta intensidad, altas expectativas, eh, sí, como con altas expectativas profesionales, laborales, personales, que estaban teniendo como un impacto importante en mi salud mental. Yo creo que en mi vida he luchado como en muchas ocasiones con mi salud mental, me ha parecido un tema retador. Eh, y cuando yo dejé, digamos en el 2015, yo dije, yo no puedo seguir haciendo este tema como internacional, me voy a convertir. O sea, que yo me cuestionaba mucho, yo decía, ¿qué hago yo en un panel de Naciones Unidas con ministros y embajadores diciendo cómo deberían ser las políticas del mundo, cuando yo nunca he diseñado o implementado una política en un país? Claro, yo hablaba desde otra perspectiva, pero yo cuestionaba mucho mi legitimidad ahí. Yo decía como, listo, ¿hasta qué punto hablo como joven y hasta qué punto me tomo ese trabajo en serio y empiezo a decir de verdad cómo deberían ser las políticas y los programas? Entonces, ahí doy una pausa y digamos como que cierro todo mi trabajo internacional y me vengo a vivir a Colombia, empiezo a trabajar en lo que te estaba contando, de víctimas del conflicto armado, en el Ministerio de Educación, temas de educación para la sexualidad, y veía a todos mis pares y a mis compañeros y a mis amigos del resto del mundo yéndose a Harvard, a Londres, a Johns Hopkins, a 1500 cosas, y empecé como a sentirme supremamente frustrado. Y frustrado, yo decía como, ya, el éxito en mi vida se acabó, no es una posibilidad. Y era muy interesante esta narrativa, porque yo decía como, o sea, me puedo comparar con cualquier persona y me comparo conmigo mismo y he crecido infinitamente, estoy tomando decisiones conscientes, pero aún así me siento muchas veces como un fracasado, me siento menos que las personas. Y este tema, digamos como que el tema como de la salud mental, como te decía, ha sido un asunto recurrente en mi vida. Y entonces ahí paso un periodo como difícil, empiezo como a meditar y empiezo como a descubrir otros elementos, y voy a acelerar un poquito hacia adelante. En algún momento me doy cuenta eh, el hecho, o sea, la razón por la cual yo me estaba obsesionando tanto o trabajaba o llegaba siempre a la salud de los adolescentes es porque en algún momento de mi vida, cuando yo era adolescente, eh, mi vida en algún momento estuvo en riesgo por un tema relacionado a la salud mental. Todo mi colegio, cuando yo estaba en el colegio, sufrí muchísimos años de bullying por una orientación sexual que yo no sabía que tenía. Yo soy gay en este momento, me considero como un hombre gay, pero yo en ese momento ni siquiera sabía qué era eso, ni me lo preguntaba, pero sufrí muchísimos años de bullying por eso en un colegio católico, solo hombres, eh, y por muchos años me sentí muy chiquito e insignificante, muy. Yo no era el mejor estudiante, tenía uno o dos amigos en el colegio, me molestaban y, o sea, perfectamente puedo escuchar las voces, las palabras, los apodos que me decían cada vez que yo levantaba la mano en clase, cada vez que pasaba al frente, y me sentía como si mi vida no valiera la pena. Y me sentía mucho más así cuando veía las caras de mis profesores, que cuando eso pasaba, miraban por la ventana o miraban para el techo como si nada estuviera pasando. Como que fuera normal. O de pronto no sabían cómo atender esa situación. O sea, yo no los quiero juzgar porque no estoy en sus zapatos. De pronto no sabían cómo atender esa situación. El punto es, sea la razón que sea, yo salí del colegio, entré a la universidad y tuve un episodio de depresión bastante fuerte. Yo no sabía que estaba deprimido. De hecho, cuando alguien me dijo, ¿usted está deprimido? Yo dije, no, yo no estoy deprimido, yo no lloro, yo no estoy triste. Pero bueno, ya sabemos, ya siendo médico y habiendo hecho todo lo que hemos hecho, la depresión en los adolescentes es de una manera muy distinta a los adultos. Exacto. No se ve igual. Alguien se dio cuenta y yo había perdido 10 kilos de peso, tenía ideas de muerte recurrentes, o sea, un montón de situaciones que literalmente pusieron en riesgo mi vida. Eh, Se dieron cuenta, entonces pude acceder a diferentes servicios. La red de amigos se activó, mi familia se dio cuenta, digamos, yo nunca les había contado absolutamente nada, eh, y pude sobrevivir esa situación. El hecho es que
Hoy en día, todavía hoy, no sé, 15 años, cuando yo me gradué en el 2006 del colegio, o sea, hagamos cuentas, Casi 18 años 20 después, años, 18 años después. 18 años después, hoy millones de adolescentes y jóvenes en todas las fracciones del planeta siguen viendo sus vidas y sus proyectos de vida amenazados por situaciones que podemos prevenir, identificar y atender. No tiene por el solo escuela. Sí. Eso es lo que realmente le da significado y eso, digamos, como que conectó un montón de puntos que yo antes no entendía. Y es por qué siempre termino en esos temas y por qué me obsesiono con esos temas y por qué me gustan y por qué me hacen vibrar y por qué no me dejan dormir a veces pensando en cómo solucionarlos. Es precisamente por eso. Y yo era un estudiante, yo no estaba, era un estudiante de estrato en un colegio de clase media alta. Yo no era un estudiante, no era el mejor estudiante, pero no era el peor estudiante tampoco. Yo en el colegio no me estaba peleando con todo el mundo, no perdí nunca el año. Eh, entonces yo no llevaba una banderita roja diciendo, oye, atiéndeme por favor. Y así hay millones, Ujú. sí hay millones. Eh, entonces yo creo que esa es la principal razón por la cual yo terminé y sigo, y creo que es proyecto de toda la vida, Sí. trabajando por la salud y el bienestar de adolescentes y jóvenes. Oye, Daniel, sabes que no sabía que teníamos tantas cosas así en común que hablando de esta llamada que tenemos ahorita. Pues sí, yo también fui en colegio católico, solo de hombres, era gay, me sentía fuera de lugar. Wow, tenemos para hablar luego para la terapia un montón. Pero aparte de eso, igual tenemos como caminos muy similares, ¿no? Igual como empezamos como voluntarios en nuestras universidades, luego con IFMCA, luego Youth Coalition, también hicimos los dos. Entonces es muy curioso, ¿no? Como tenemos nuestros roles de voluntarios, ahora ya tener un rol profesional en esta área de salud global y más específico ya en bienestar adolescentes. Algo que mencionaste en un punto de que diste una intervención en el tema de salud infantil sin haber pasado por pediatría. Creo que alguna vez hablaba con alguien que yo creo que más bien como que en el tema de medicina no hay salud muchas veces, ¿no? O sea, es como tan enfocado a la parte patológica, tan enfocado en la enfermedad, que la parte de salud más bien es como la puntita así que nadie quiere hablar, que pues sí, digo, más bien creo que fue hasta mejor capaz que diste la intervención sin haber pasado por pediatría, porque no tenías este bias, sí, ajá, este sesgo de pensar en salud infantil como enfermedades exantemáticas o enfermedades digestivas, lo que sea, ¿no? Pero eso, ¿sabes qué? Antes de volver contigo, es que creo que salud mental es un tema que de veras como confabula muchas cosas y adolescencia y juventud es algo que es como muy cardinal en este caso, creo. O sea, vamos a ir a estadísticas y todo y sabemos que es un tema grave en este grupo poblacional. Hablamos de mortalidad, inclusive en gente, como diríamos, sana físicamente, pero no en realidad, porque hay un problema de salud mental basal en esta comunidad que cada vez está siendo más grande y más grande. Yo creo que más que más grave, tal vez está siendo más visible, inclusive, porque siempre creo que ha habido, ¿no? Solo como tú dices, no había la banderita roja que nadie la veía, sino que pues nadie se daba cuenta o no sabían qué hacer, como tú dices, ¿no? Con el caso de tus de profesores, pero no sé, ¿quieres algo más contarnos en este tema de adolescencia y juventud? No, no, yo creo que ese es como prácticamente sigo trabajando porque, digamos, esos Danieles o esos David, esas Andreas que están por ahí en el mundo y que nadie, eh, digamos, como que los ve realmente Sí, de manera integral, sí. pues podamos llegar a ellos. Eso básicamente es como lo que resume. En mi caso, yo creo que a mí me hace más clic también el tema de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Y educación sexual educación integral y sexualidad. Como yo decía, pues yo cuando era adolescente, cero, así, lo mínimo posible de educación sexual, todo a través del internet o de tus compañeros. Y yo como que ya leo cuando fui un poquito más grande, decía, pues a mí me hubiera encantado pues que me expliquen con este manual que usábamos, por ejemplo, en Youth Coalition o en talleres que dábamos cuando viajábamos, decía, wow, sería increíble que no sea solamente como anticoncepción, como mucho a veces, sino que sea pues como más en sentimientos, en consentimiento, inclusive cosas como que más esenciales que a veces bueno, que muchas veces se pasaban de alto antes y ahora espero que sea menos. Y bueno, esa motivación que viene de una experiencia personal, creo que es esa que dura bastante
y es la que hace que sea más que una motivación, una pasión, ya algo más trascendental. Y David, ahí creo que tocas un tema muy importante porque a veces también compartimentalizamos a la juventud y creemos que o es salud mental, o es derecho, o es su salud sexual y reproductiva. Y realmente, si bien, digamos, yo parto de mi propia experiencia, que digamos que conecta, o sea, conecta una situación y era como una orientación sexual que yo no sabía que tenía con un tema de discriminación, de salud mental. Entonces ahí se conectan los temas Ujú. como psicosociales, sociales y psicológicos y emocionales, pero al tiempo, digamos, como que eso se conecta con los temas materiales también. Yo estaba en un colegio privado, en ese tiempo mi familia había tenido como una crisis económica, entonces eso también, como que, digamos, en una etapa de la vida, uno está segmentado por sector, como, entonces, vamos a hablar de educación, o vamos a hablar de salud sexual y reproductiva, o por sistemas, eso no está así, es simplemente un asunto como académico que ayuda a veces a facilitar, digamos, un abordaje, pero también dificulta muchas cosas. Y yo, si bien parto de esta experiencia personal que conecta particularmente lo emocional y lo social, eh, creo que el bienestar de la juventud y de los adolescentes hoy en día es un asunto problemático, está disminuyendo y hay unas tendencias globales en donde vemos que el bienestar va disminuyendo en todas sus dimensiones. Entonces, digamos que yendo más allá, el foco de mi trabajo ahorita va más allá de la salud mental y es cómo entendemos ese bienestar integral de los adolescentes y los jóvenes. Cómo le podemos llegar con lo que necesiten, en donde lo necesiten y cuando lo necesiten. Entonces, yo parto mucho como de una concepción amplia del bienestar que tiene diferentes dimensiones, todas ellas en la misma jerarquía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que no está la salud por encima de la educación o la educación por encima de la salud o lo material por encima de otra cosa. Realmente yo generalmente uso una metáfora, es como una mesa. Entonces la mesa donde tú tienes el computador en ese instante tiene 3, 4, 5 patas. Todas esas patas son necesarias para que la mesa funcione y esté estable y tú puedas poner tu computador o puedas comer, puedas hacer lo que quieras ahí. Ninguna pata es más importante que la otra. Asimismo pasa con todas las dimensiones del bienestar de las personas y de los adolescentes y los jóvenes. La OCDE tiene un marco que a mí me gusta, en donde hay 4 grandes dimensiones del bienestar. Digamos, me gusta parcialmente, pero como cualquier modelo es insuficiente. Entonces ellos dicen, hay 4 grandes dimensiones del bienestar en los niños y en las niñas y adolescentes. Es lo material, o sea, necesitamos lo material como para vestido, comida, vivienda, etcétera, ingresos. Eh, Ellos combinan lo socioemocional cultural, que para mí es demasiado, pero ahí está lo social, lo emocional, lo cultural, está lo físico y además está lo cognitivo. A veces decimos como, ay, como la salud y el bienestar, o en los colegios es muy recurrente como escuchar, no, es que para mí es más importante como lo académico, es como, amigo, lo académico es necesario, hace parte de esa sombrilla. Sí. Si una niña, y lo mismo pasa, o sea, eso pasa en el sector educativo, pero también pasa en el otro, digamos, como el otro extremo. Dicen como, es que no le pongan atención a lectura y matemáticas, pues porque lo más importante es el bienestar emocional, por decirte cualquier cosa. Si una persona no aprende a leer bien, no se va a poder desempeñar en la vida, no va a poder acceder a sus derechos, no va a poder acceder a un trabajo que le dé los ingresos necesarios para tener una vida digna. Pues eso también es supremamente importante. Si no sabe matemáticas, si no sabe, pues digamos, como números básicos, números, si estaba pensando, pues no va a poder negociar bien un contrato, no va a poder ahorrar, no va a tener una buena, digamos, como una buena calidad de vida. Entonces, todo eso es muy importante. Y cuando yo trabajo en el bienestar de adolescentes y jóvenes, me enfoco, trato de tener esa mirada integral del bienestar y no compartimentalizar, que es uno de los problemas que tenemos. Pero si quieres, voy a parar ahí. Sí, Bueno, no, es que podemos ponernos modo académico de hablar horas de esto, pero yo creo que lo que tú mencionaste ahorita de dejar de compartimentalizar es el mejor mensaje clave de esta discusión, porque, y por ejemplo, para mí, yo trato de usar más la palabra bienestar en general, más que salud, porque salud es una parte de bienestar. Sin embargo, obviamente, pues soy médico también y tengo mi sesgo de medicina y por lo tanto voy a pensar que salud es tal vez la patita más gruesa de la tabla de la mesa, como tú dices, pero totalmente de acuerdo de que sin educación, sin oportunidades de empleo, por ejemplo, para adolescentes, para que cuando crezcan, sin seguridad alimentaria, sin capacidad para tomar decisiones, etcétera, no se puede seguir adelante, ¿no? Entonces, sí, o sea, totalmente de acuerdo con el tema de bienestar como algo más holístico, más comprensivo en general.
Daniel, tú mencionabas también un punto de que tuviste esta experiencia global, ¿no es cierto? Y te sentías con esta crisis de legitimidad, de cómo, o sea, ¿por qué estoy yo diciendo a los demás qué hacer si yo no he estado a nivel local haciendo algo de política nacional? ¿Puedes contarnos un poco más de experiencia de a nivel nacional que has tenido y cómo eso ha influenciado ahora otra vez como que tal vez un repunte que podrías tener hacia la parte internacional y compartir como experiencias de sur a sur o de sur a norte, por ejemplo? Cuéntanos un poquito eso. Y pues, o sea, es una cosa completamente distinta. eh, Navegar la política y hacer resoluciones en Naciones Unidas y hablar con ONGs internacionales en donde todos están dando palmaditas en la espalda diciendo que todos estamos haciendo un gran trabajo, realmente entender cuáles son las problemáticas, digamos, cuál es un problema de política pública, por ejemplo, que queremos impactar, eh, y cómo se toman esas decisiones, pues porque es que hay infinitas posibilidades de qué hacer, y hay muy pocos recursos. Entonces toca ser supremamente estratégico, para saber por dónde entra uno, pero además tiene que, digamos, como que eso tiene como tanto de largo como de ancho, decimos aquí en Colombia. Eh, pero yo sí creo que definitivamente es muy importante, eh, tirarse un poquito al barro, digo yo, y entender cómo son las cosas en el día a día, o en un gobierno local, o en una organización de base comunitaria, o en incluso una empresa, del sector privado, pero que trabaje en lo local. O sea, resolviendo problemas reales con un impacto inmediatamente, digamos, como visible. Tú construyes una política nacional, se empieza a implementar y inmediatamente empiezas a ver, digamos, los resultados. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente porque, digamos, como a nivel global a veces, eh, digo yo, se tiran muchísimos globos y se generan documentos larguísimos que difícilmente se pueden poner en práctica. Yo le digo ladrilludos, de documentos de 200, 300, 400 páginas o sea, que implementarlo es difícil cuando tienes que, eh, digamos, como sortear asuntos financieros, pero también asuntos legislativos, políticos, a nivel territorial, que van a facilitar o van a imposibilitar que un programa o una política, digamos, como que salga adelante. Entonces yo creo que eso es súper importante entender cómo se dan digamos, cómo se dan esos procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y de políticas de salud y de programas de salud, o programas de bienestar en general. Eh, yo creo que definitivamente cambia la perspectiva, lo vuelve a uno como más aterrizado para tratar de generar soluciones que sean más concretas, más reales y que solucionen problemas. Eh, yo tuve, digamos que parte de mi dificultad, claro, porque yo estaba en lo global, luego me vine a hacer trabajo en lo nacional, luego volví a tener un trabajo internacional en una ONG, eh, la Federación Internacional para la Planificación Familiar, coordinando programas de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe. Y ahí, haciendo consultoría de Naciones Unidas, o sea, me di cuenta que había un problema y eso digamos, como que me frustró mucho. Se invierten miles de millones de dólares todos los años en diferentes programas. Y yo fui parte de esos programas. Yo estaba en una organización de segundo piso que financia organizaciones de base y organizaciones nacionales para prestar servicios, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, educación integral para la sexualidad. Y se invierten millones de dólares, y cuando se acaba ese proyecto, porque el donante no quiere donar más, porque o puede ser que le con la plata, o ya no es parte de su interés, o simplemente se acabó esos recursos, esos proyectos no siguen adelante. Los proyectos generalmente se mueren, generalmente. Sí. Entonces llegamos a 500, 1000, 100.000, 200.000 jóvenes, y hasta ahí llegamos, y no le estamos llegando ni a todos los que lo necesitan, pero además no estamos pensando cómo hacer para que a esos que no fueron priorizados les llegáramos con algo. Ni tú ni yo probablemente habríamos sido priorizados por ningún programa social. Eso no significa que no lo necesitáramos. O sea, porque es que a veces pensamos además que esos temas son, y esto puede sonar feo, y bueno, voy a arriesgarme a decir esto, pero creemos que cuando uno trabaja en el sector social, en el sector de desarrollo, solamente está trabajando con las poblaciones muy excluidas.
los más pobres, pero desconoce que incluso en los estratos más altos hay niños suicidándose, perdiendo la vida, eh, perdiendo oportunidades de vida por diferentes circunstancias. Sí. Y no nos tenemos que ir como a los estratos más altos. La gran cantidad que está en la mitad. Bien, sufre, todos, absolutamente todos los días. Y nunca les llegamos con absolutamente nada. Es como si no, esa gente no nos interesa. Como que si no nos interesara. Entonces, me di cuenta que había como un problema fundamental y es que ninguno de esos programas o la gran mayoría de esos programas, por más que digan que tiene que tener un componente de sostenibilidad, no están seriamente pensándose cómo generan y resuelven problemas reales para poderlo llevar absolutamente a todo el mundo y que generen mecanismos de no solamente genere valor, sino que capture valor para seguir llegándole a más personas. Y eso me parece que hay un imperativo moral por llegarle a absolutamente todas las personas que lo necesiten. Entonces, como que en este trabajo, incluso en lo nacional pasa eso, en lo local, en la política pública del sector público también pasa mucho eso. Creemos que entendemos cuál es el problema, pero desde una perspectiva académica y técnica. Pero no somos capaces de remangarnos, ir a hablar realmente con los usuarios, a ver cuáles son sus problemas más importantes, más reales, que les generan mayor angustia y resolver esos problemas. Entonces, pasa frecuentemente, no, es que el problema es la convivencia escolar. No, amigo, eso no es un problema, eso es una situación. ¿Cuál es el problema que están teniendo las y los orientadores? ¿Cuál es el problema que están teniendo los docentes? ¿Cuál es el problema que están teniendo las mamás, los papás, los cuidadores? ¿Cuál es el problema que están teniendo los estudiantes? Y vamos a resolver esos problemas. Y hay un tema como de Pareto y es dónde puedo invertir el 20% de mis esfuerzos para obtener el 80% de mis resultados. Y es como en el sector social, el sector del desarrollo, en el sector público, no nos estamos pensando en eso. Solo estamos demasiado metidos en nuestras propias cabezas, creyendo que entendemos muy bien el problema y tratando de solucionar esos problemas, pero que solo dependen, no generan nada, o sea, no generan ingresos, no capturan valor que les permitan pensar, innovar para llegarle a todas las personas con ese problema, con esa solución. Es que el problema de financiamiento de salud, o sea, bueno, la parte que hablaba al principio del tema global y ONGs, yo creo que pues tienen un rol de coordinación que es todavía muy relevante y de manejo de información, por ejemplo, etcétera. Sí, pero creo que la parte de implementación ya es algo que es un poco más problemático. El tema, como tú dices, no sostenibilidad a largo plazo. Creo que cuando no hay esta idea de que cada proyecto es, de que el dueño de cada proyecto es cada país, en realidad no es la OIG o no es el organismo internacional, sino es cada proyecto local o esta ONG de base. Creo que ahí todavía esa como desconexión, ¿no? O viene alguien a salvarnos versus yo puedo salvarme y me dan recursos para salvarnos entre nosotros, más que esta idea de arriba, abajo, abajo, arriba. Pero bueno, es complicadísimo todavía manejar esto y creo que últimamente ha habido más charlas en este tema de descolonizar la salud global, por ejemplo, como cambiar los roles de poder, etcétera, pero todavía estamos lejos de llegar a una gran implementación porque al final hay mucho dinero que se mueve en este campo. Pero la última parte que mencionabas, Daniel, de los recursos, o sea, cómo se usa los pocos recursos que hay al final a nivel local, es un problema grave y creo que es por también la falta de datos que hay, ¿no? Como tú dices, ese 20% para el 80% de retorno de inversión, es probablemente porque no sé exactamente en qué parte está ese 20% que puedo usar. Y creo que eso es una buena hilo de ideas para mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo funciona el índice Wellbeing? Porque creo que es más o menos por ahí donde van, ¿cierto? Generar evidencia y generar datos para poder utilizar mejor los recursos en el tema particularmente de salud escolar. Pero cuéntanos un poquito, explícanos en general primero qué es el índice Wellbeing, así muy por encima o para una audiencia que no está tan empapada en el tema y de ahí pues cuéntanos un poquito más cómo se puede usar eso para poder tener mejor evidencia. Sí, yo creo que conectar súper bien. El índice Wellbeing es una herramienta de autoevaluación y mejoramiento de la gestión escolar para el bienestar. Es una herramienta para escuelas, para instituciones educativas, que les permite autoevaluarse y autoevaluarse y reflexionar sobre, oiga, qué tan seguro, saludable y protector es mi entorno educativo. Me permite evaluarme en ese sentido y construir un plan de mejoramiento para fortalecer esos indicadores, para que cada institución educativa sea de una manera
digamos, más objetivo, un entorno realmente más seguro, más saludable y más protegido. Eso básicamente es el índice Wellbeing. Y el índice Wellbeing surge por una situación muy problemática y es que tú hablas de la falta de información. Hoy en América Latina no tenemos información como fidedigna y robusta sobre cuántos colegios hay. O sea, hay países que ni siquiera saben cuántas instituciones educativas tienen. Y en América Latina tampoco sabemos cuántos colegios, por ejemplo, tienen acceso a agua potable. Entonces, si uno no sabe eso, yo te puedo asegurar, no es porque lo sé de primera mano, que ninguno de los países, o la gran mayoría, no voy a decir ninguno de los países, la gran mayoría de los países no saben cómo sus instituciones educativas promueven la salud mental, previenen situaciones como de acoso escolar o bullying, o enfrentan situaciones como de violencias basadas en género, o incluso sin irnos más allá como a estos, porque a veces el sector educativo puede decir como, ay, no, es que esto no me corresponde. Incluso la deserción escolar. Incluso programas educativos, los ministerios y los gobiernos ni siquiera saben a ciencia cierta esto cómo se está implementando. Digamos, en general, hay países donde hay una idea mucho más cercana, por ejemplo, en Chile, en donde hay un currículo único, entonces el ministerio sabe, esta semana todos los colegios están dando exactamente lo mismo, pero más allá de eso, en la realidad, digamos, no sabemos qué es lo que está pasando. Y si no sabemos cuáles son las condiciones de bienestar en las que estudian en América Latina 140 millones de estudiantes. Ya la verdad es que no me explico cómo pretendemos mejorar si no sabemos desde dónde partimos. O sea, es que cuando no tiene, ¿cómo es que dicen? Cuando el velero no tiene puerto, cualquier viento le sirve. Eh, entonces, queremos mejorar, pero ni siquiera sabemos en dónde estamos ni para dónde vamos. Entonces, tenemos unos indicadores tardíos de mortalidad, de deserción, de unos indicadores muy tardíos, pero que no nos dan suficiente información sobre qué decisiones puedo tomar yo mañana o el siguiente año. Es como si yo le dijera a un directivo, un rector, un directivo de una escuela, oye, lo que pasa es que el año pasado hubo 5 intentos de suicidio, ¿qué vas a hacer para eso? No, o sea, él puede decir 500 ideas. Claro. ¿Será que van a servir? No sabemos, porque no hay suficiente información para tomar decisiones al corto plazo. No sé, entonces cuando generalmente yo veo una situación de esas, y a mí me pasa recurrentemente, que un colegio me dice, oye, Daniel, ven, ¿por qué no nos das un taller sobre prevención del embarazo en la adolescencia? Y yo, mira, o sea, el taller, la charla te la puedo dar, pero eso no te va a cambiar absolutamente nada. Ven, analicemos mejor cuál es la situación de tu colegio y resulta que hace más de 2 años no actualizas tu currículo de educación para la sexualidad, pero además no tienes protocolos y guías claras sobre cómo identificar y atender este tipo de situaciones, incluyendo situaciones de violencia sexual, pero además no tienes docentes que han sido formados en sexualidad, no provees información sobre cómo acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, no tienes alianzas con diferentes, digamos, con otros prestadores de servicios, entonces como tú necesitas más que una charla. Pero eso da una ruta muy clara, o sea, permite reflexionar, es como, ay sí, a mí me lo dicen todo el tiempo. Me di cuenta de una cantidad de cosas que son importantes hacer que yo no sabía que podía hacer. Entonces, no solo permite reflexionar, sino que además traza una ruta muy clara que permite priorizar y decir, listo, yo no lo voy a poder hacer todo, pero venga, voy a empezar por salud mental, no voy a empezar por convivencia escolar y en convivencia escolar voy a hacer estas 3 cosas, porque no tengo ni tiempo, ni plata, ni recursos para hacer más, pero te muestra una ruta clara sobre cómo mejorar. Entonces, eso es lo que hace, digamos, en este momento el índice Wellbeing, precisamente para encontrar en dónde es que tenemos que hacer las inversiones, pero además tratar de entender cuál es el problema real que están teniendo las instituciones educativas de su voz propia, no lo que yo creo o lo que los artículos digan que es el problema, no, lo que ellas están enfrentando todos los días y que les genera dolores de cabeza. Eso es lo que yo tengo que ir a resolver. Y ahí, digamos, eso era mi punto ahorita, es como necesitamos, las personas incluso que trabajamos en organizaciones internacionales, por más que queramos articular y no sé qué, tenemos que concentrarnos en los problemas reales de las personas. Y cuando hablo de problemas reales, son problemas que duelan, o sea, que me frustren, que no me dejen dormir, que me quiten el tiempo, que me quiten toda la energía, ese tipo de problemas, pero además problemas que las personas reconocen como problemas. ¿Y cómo sabemos que la persona lo reconoce como problema? Es porque ha intentado resolverla en muchas ocasiones y no ha podido. Pero sigue intentando resolverlo. Si una persona dice que tiene un problema y tú le preguntas qué has hecho para resolverlo y dice,
no, mira, realmente esa no es, no, realmente no he tenido tiempo para resolverlo, no es un problema real para esa persona. Porque si fuera un problema real, ya habría intentado resolverlo. Entonces, creo que hay un llamado muy importante para todos los que trabajamos en este sector y en el sector social y en ONGs y en donde sea, por entender problemas reales, problemas que duelan y problemas que las personas, para que problemas importantes para las personas, es decir, que los hayan intentado resolver y que no hayan podido. Ahí es donde está la oportunidad de innovar, de generar valor y de realmente transformar las cosas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Oye, la frase del velero y el puerto me la voy a robar por si acaso, la voy a usar en mis siguientes charlas porque está súper... No es mía, no es mía, La robaré en es de algo porque Seneca. está demasiado, wow, me pegó fuerte, pero no, o sea, justamente yo creo que lo que tú mencionas de que la gente busca hacer intervenciones parche, le digo yo. O sea, la charla, por ejemplo, intervención parche para decir se hizo algo por este problemita que hubo. Pero son cosas que son reactivas, no son estratégicas a la final. Y que algo sea estratégico va a ser algo que ya va a ser pensado, que tiene objetivos, que tiene actividades planificadas, que lo vas a poder medir inclusive, ¿no? O sea, de decir, este año, como tú decías, como que vamos a hacer 3 actividades para el tema de deserción escolar. Y pues bueno, si es que este año tuvimos menos, ya tengo una evidencia, no, cero. El siguiente año otra vez cero. Entonces, pues a lo mejor sí sirve. Entonces, bueno, pues podemos estandarizarla, podemos mejorarla, podemos compartirla con los demás. Pero el problema es, ¿no? Como que hay falta esta generación de evidencia nueva. También la pregunta es, ¿no? ¿Quién genera evidencia? Yo creo que estamos acostumbrados a pensar que solamente desde arriba pueden generar evidencia para abajo, ¿no? Solamente el ministerio puede venir a darnos las formas de estandarizar, las formas de medir. Puedo también yo, desde el empirismo, inclusive, desde qué es lo que está funcionando en medio local, ¿no? En lo que duele, en lo que buscábamos solución a problemas, qué es lo que de veras funciona. Y creo que, como tú dices, la experiencia local creo que es invaluable para poder encontrar ese tipo de herramientas, ese tipo de soluciones más a largo plazo. ¿Sabes? Pero hay una línea gris, hay una línea muy borrosa y es que hay que tener mucho cuidado porque cuando hacemos investigación y cuando personas que están involucradas o que nos interesa generar soluciones y buscamos evidencia, incluso la que generamos a nivel local. Entonces, voy a poner un ejemplo. El índice Wellbeing, nosotros lo hemos hecho casi en 6.000 colegios. Em, Generalmente quedamos en la, digamos, como sistemáticamente los colegios están como en la mitad, como en 50, 54%. O sea, estamos a mitad del camino para cumplir como los mejores estándares para hacer un entorno, digamos, como muy seguro. Em, Sistemáticamente uno de los indicadores, el indicador que más bajo puntúa es el de sexualidad y género. Sistemáticamente. O sea, los colegios no están haciendo lo suficiente y lo recomendado para generar un entorno que promueva una sexualidad responsable, una igualdad y una equidad de género. Pero a muchos, entonces eso nos puede hacer pensar que ese es el problema que tenemos que resolver. Y puede que sí, desde una perspectiva, digamos, como muy académica, pero puede que hayan instituciones educativas donde eso no les importe, no les importa. Y una evidencia que no les importa es que no, cuando tú les hablas de, oye, no hagas esta intervención parche, sino haz un asunto más integral, te van a decir no, es porque no les interesa lo suficiente. Y tenemos que ser lo suficientemente como aterrizados para decir, ok, por aquí no es, por aquí no es. ¿Cuál es lo que? Entonces hay que preguntar, eso hay que bajar de lo académico las revisiones sistemáticas de la literatura y hablar con las personas. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? ¿Qué es lo que te quita tiempo? ¿Qué es lo que te genera estrés en el día a día? Y puede que la solución no sea lo que hemos estudiado toda la vida, que es una solución. Entonces, ahí tenemos que hacer una intervención de estas y estas características. Puede que la solución sea una solución administrativa. Puede que la solución sea administrativa. Puede que sea un asunto operacional absolutamente. Pero, pero si la persona no soluciona eso, que es lo que principalmente le está generando ansiedad, jamás se va a preocupar por lo que los expertos te vengan a decir que es tu problema. Entonces, eso como que, claro, hay que buscar evidencia, pero hay que quitarse un poquito, hay que bajarse de ese pedestal y hablar con la gente en el tú a tú, entender ese usuario cómo es su día a día, qué hace, qué no hace, qué es lo que más le genera bienestar, qué es lo que más le gusta hacer, qué es lo que menos le gusta hacer, entenderlo, es como, y ahí podemos empezar a contrastar la evidencia, digamos, como en
digamos, como más robusta o más representativa, con una evidencia más anecdótica, que es lo que nos va a ayudar a entender efectivamente cuáles son los problemas que tenemos que solucionar. Yo creo que también como implementadores también hay que ser estratégicos, ¿no? O sea, no por rechazar, porque no estamos alineados con el mismo tema que debería tratar, porque eso hice mi documento, voy a cerrar la puerta completamente al tema salud escolar, que ya ser como que tema macro, sino que toca buscar también como que estas puertas de entrada o estos puntos medios en el que estamos de acuerdo, y pues a lo mejor que al final vamos a llegar también de alguna forma u otra al punto que va a ser el más importante según la evidencia, pero pues tal vez no va a ser la puerta de entrada, pero sí va a ser un puerto que va a ser como que hay tratado en algún punto, y como todo interseccional al final, como todo está conectado, pues de alguna forma va a llegar también, pero eso versus no hacer nada, pues prefiero hacer algo. Bueno, es bueno. Daniel, pues mucha gente que creo que ve este podcast son gente que trabajan como médicos o han trabajado como médicos o en el sector de salud en general, de enfermería, obstetricia, nutrición. Y pues yo creo que tú eres un ejemplo de cómo se puede pasar de la vida hospitalaria o de trabajo de médico a una vida de emprendedor. Entonces, pues creo que puedes contarnos un poco tu experiencia de primero, ¿qué te motivó para decir ya? Hoy abrimos la puerta de Wellbeing y pues día uno de emprendedor. Cuéntanos un poquito tu experiencia, qué retos también has enfrentado, porque no todo es bueno siempre. ¿Qué retos has enfrentado y cómo los has podido manejar también? Punto. Gran pregunta, David. Yo nunca me imaginé ser emprendedor, jamás en la vida. Yo me acuerdo mucho una vez que era adolescente y alguien ya estaba como creciendo y alguien me dijo que si le vendía mi Nintendo 64, porque yo no lo utilizaba y yo le dije, pregúntele a mi mamá porque yo no sé eso cuánto vale. Pues yo, con esa referencia, yo siempre pensé que yo era incapaz de vender algo, incapaz. O sea, para mí, digamos, lo administrativo, lo que identificaba como administrativo, para mí era como lo peor, eso no era para mí. Pero llegué a la idea del emprendimiento precisamente por, digamos, una gran frustración de sentir que se daba mucha plata y no le estábamos llegando a la gente que lo necesita. Como sociedad, somos capaces, en Colombia al menos, somos capaces de llevar Coca-Cola a todos los rincones de este país, que son bastante remotos. Hay unos que son, o sea, que te demoras días por río, o en mula, o a caballo, o caminando en llegar. Y allá llega la Coca-Cola. Pero no somos capaces de llevar agua potable. Eso a mí, yo dije como, o sea, es impresionante. Y lo mismo pasa con los proyectos sociales en los que yo trabajaba. Es como, damos un montón de plata, se acaba la plata, se acaba el proyecto, se acaba el impacto, no llegamos a la gente que lo necesitaba. Porque es que, además, entonces, bueno, ¿qué me llevó a ser emprendedor? La ambición de una escala global. Cómo poder ser capaz de llevar soluciones que sirven, valga la redundancia, soluciones que realmente solucionan un problema, absolutamente todo el mundo. O sea, porque es que creo que hay un imperativo moral. Si yo creo un programa o yo tengo una intervención que soluciona un problema social, yo creo que tengo un imperativo moral por llevárselo a todo el mundo. Es como las vacunas. O sea, si la vacuna funciona, pues es obligatorio que se lo tiene que llevar a todos los niños o a todas las personas que lo necesiten, ¿no? Es como un asunto ético. Y yo sentía que en el sector social no estábamos haciendo eso. No estamos haciendo eso. No estamos tratando de enfocarnos lo suficiente en encontrar soluciones reales y llevárselas a todo el mundo. No estamos como interesados en eso. Estamos interesados en ejecutar un presupuesto y en cumplir unas metas y unos indicadores que nos ponen otros. Entonces yo llegué ahí porque yo dije, tiene que haber alguna forma en la que podamos alinear las fuerzas del mercado para que esto que sabemos que funciona, el agua, la vacuna, la intervención en salud mental, se lo podamos llevar a todo el mundo. Y en ese camino fue bastante retador porque además, estudiando medicina en una universidad pública, yo veía como el sector privado y las empresas como el maligno, si te soy honesto, como el mil, ¿no? El capitalismo, lo peor. Hasta que alguien una vez me dijo, que esto me cambió la vida, alguien me dijo, Daniel, el mejor incentivo para escalar el impacto social se llama capital. Y a mí eso me voló la cabeza. Y creo que y lo tomé como un mantra. Si yo quiero llevarle vacunas a todo el mundo, necesito recursos para producir, distribuir y hacer que todo el mundo, esas vacunas llegue a todo el mundo.
Y esperar que esa plata siempre nos la regalen es una ilusión. O Sí. sea, es una ilusión. O sea, estamos, como decimos en Colombia, perdóname la expresión, estamos mirando fuera del tiesto. Eso quiere decir, estamos haciendo pipí donde no debemos hacer pipí. Eh, estamos absolutamente fuera de lugar. Entonces, yo nunca me imaginé como emprendedor, pero entonces empecé a tener, yo mirándolo en retrospectiva, yo empecé a tener crisis como existenciales, porque yo estudié medicina y me fascinaba estudiar medicina. O sea, me encantaba la clínica, me encantaba la clínica, pero en algún momento digo como, esto ya como que siento que me estoy aburriendo, necesito otras cosas. Entonces estuve en una crisis como de, soy médico, pero no soy clínico, o sea, no trabajo en el hospital. Y ahí me fui como a la salud pública y a las políticas públicas en salud y a la salud global. Y estudié salud pública y estudié una, o sea, estudié una maestría en salud pública y una maestría en políticas públicas. Pero me empecé a dar cuenta que eso, lo que tradicionalmente hacen los salubristas o los que estudian, tampoco como que como que tampoco era, como sí, es muy interesante, me da herramientas, me da marcos conceptuales de entendimiento, pero eso no me está, digamos, como que esa identidad, no. Y me di cuenta, yo creo que aquí es muy importante como conocerse, hacer un ejercicio de conocerse. Y a mí, algo que es lo que más me gusta hacer es hablar con gente. Me gusta generar ideas para problemas complejos, ser creativo para generar, digamos, para solucionar problemas complejos y hacer alianzas y construir sueños en conjunto. Eso es lo que más me gusta. Y entonces eso fue, digamos, como una crisis bastante importante. Es como, ¿cómo así que tú estudiaste salud, medicina, no sé qué, y no estás haciendo investigación o no estás implementando un programa? Es como lo que te gusta hacer es socializar. Y sí, y resulta que eso es una habilidad muy importante para emprender, supremamente importante para emprender. La capacidad de poder conectar con los diferentes aliados e incluso vender una idea. Me di cuenta que era bueno vendiendo, muy bueno vendiendo. Y eso es esencial en el mundo del emprendimiento. Entonces, yo solamente quiero decir, voy a cerrar con esto, y es que si los que están escuchando tienen algún tipo de curiosidad de cómo podría ser, qué podría significar empezar su propia iniciativa, empiecen a conocerse, qué es lo que más les gusta, cuáles son sus más grandes habilidades y quítense los títulos, las certificaciones, los estudios, quítense, despójense de todo eso y vayan a entender realmente qué es lo que a ustedes en el día a día más les gusta hacer. Hay un libro que dice que les llama esto Unique Ability. ¿Cuál es tu Unique Ability? ¿Qué es lo que tú sabes hacer, que eres muy bueno haciéndolo, que te encanta, que floreces, que te gusta hacerlo y quisieras hacerlo más? Y por ahí puedes encontrar como algunas de las habilidades necesarias para emprender potencialmente o hacer cualquier iniciativa que quieran empezar. Genial, genial, Daniel. Sí, por ahí alguna vez alguien me dijo que el lugar en el que encuentras el punto medio entre lo que te gusta hacer y lo que eres bueno es el lugar en el que la magia pasa, ¿no? Donde puedes brillar y puedes explotar todo tu potencial. Y qué interesante saber que fuiste de no poder vender el Nintendo cuando estabas en la secundaria a luego tener que básicamente vender tus servicios todos los días y si eres bueno en eso, ¿no? Yo creo que muchas veces, sobre todo en el sector de medicina y salud, no vemos tan relevantes todavía sociales de importantes, ¿no? Como por ejemplo, poder hablar en público, poder comunicar tus ideas, poder manejar tu tiempo, poder vender tus ideas, inclusive. O sea, yo creo que todas esas cosas, así practiques clínicamente, digamos, medicina, igual son importantes, ¿no? Porque al final vas a tener que tener pacientes que te van a conocer, que no te van a conocer, que vas a tener que promocionarte de alguna forma. Entonces, muchas veces pasamos por alto esas cosas. Mi siguiente pregunta ya para ir terminando el día de hoy, Daniel, es ¿cuáles son las metas para ti y para Wellbeing a largo plazo? ¿Cómo planeas tú seguir contribuyendo al bienestar de adolescentes en Colombia y en todo el mundo? David, yo sigo como con esa obsesión de llegarle, de no dejar a nadie atrás, literal. Y entonces estamos construyendo un nuevo servicio, es un servicio de software que automatiza los procesos de identificación de riesgos de bienestar de cada estudiante y automatiza también los procesos de monitoreo y gestión. Entonces, básicamente le ayuda a los líderes y a los equipos de bienestar escolar a identificar universalmente riesgos a todo el mundo, así sean poquitos orientadores y psicólogos, que podamos monitorear el bienestar de cada estudiante de manera recurrente, podamos llegar antes de que sea demasiado tarde y podamos asegurar que cada estudiante tenga un plan de acción asociado. ¿Para qué? Para mejorar de una manera cuantificable los indicadores de bienestar. Yo quiero empezar a mostrar tendencias positivas
en el bienestar de las personas. Y en los próximos 10 años quisiera hacer eso. No sé si hay una gente que me dice que soy muy ambicioso. A veces yo creo que estoy siendo muy ambicioso y a veces creo que estoy siendo muy poco ambicioso. Pero en 10 años yo quisiera llegar a 10 millones de jóvenes. 10 millones de jóvenes que yo esté monitoreando su bienestar mes a mes, que pueda estar identificando sus riesgos y que le pueda estar construyendo un plan de acción, un plan de gestión de su bienestar basado en evidencia, para que todos podamos hacer un mejor trabajo. Esto es a lo que quiero llegar. A veces creo que es muy ambicioso, a veces creo que es muy poquito ambicioso, pero eso es en lo que estoy por ahora. Y estoy seguro de que sea muy poco o sea mucho, lo vas a lograr, Daniel, porque de veras, qué increíble trabajo. Creo que la pasión que tienes se nota cuando hablas y eso dice muchísimo de la calidad también del trabajo que generas. Ahora sí, mi última pregunta antes de terminar el podcast es, ¿cuál sería el consejo que le darías al Daniel de hace no sé cuántos años que entraba a estudiar medicina por primera vez, hasta su primer día de medicina? No, yo le diría que exploren más, que todo lo que le genere curiosidad vaya y lo pruebe, absolutamente todo. Absolutamente todo, que vaya y lo pruebe y que no se deje limitar por que tienes que graduarte en cierto tiempo o porque tienes que terminar esto en tanto tiempo. Es como, te quieres dar 6 meses para explorar otras cosas, como hazlo. Si quieres ir a cantar y explorar el grupo de teatro o el cineforo de salud, ve y explóralo como todo, explóralo como con toda. Sin dejar como que esas limitaciones que nos pone la sociedad, la familia, nosotros mismos, limiten las posibilidades de explorar. Finalmente, pues esta vida es una sola y hay que disfrutársela al máximo. Qué buen consejo, Daniel, me parece increíble. Daniel, muchísimas gracias de veras por tu tiempo. Sé que nos costó un poquito encontrar la hora para poder reunirnos, pero al final creo que valió la pena y aprendí muchísimo. Tengo muchas frases nuevas, tengo cosas para pensar, para luego del podcast estar pensando y dándole vueltas. Y como siempre, pues muchas gracias. Cuando quieras colaborar, estás más que bienvenida a la idea de colaborar en lo que tú quieras, ya sabes. En serio, qué interesante tu perfil, qué interesante el trabajo que haces. Wellbeing es increíble. Ya he visto la página web, he visto lo que haces en tu trabajo y seguro que vamos a llegar a ese número. 10 millones, sea muy poco, sea muy alto, pero seguro va a estar ahí, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Ojalá sean más. Igual que sean más, sí. Muchas gracias por tu tiempo y eso es todo por hoy para la gente que está viendo este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias, David. Un abrazo. Chao. Daniel.